Buen día, me presento. Mi nombre es Iván Enrique Pérez Galeana, estudiante de la Universidad UAT. En este video les explicaré algunos ejemplos de lenguaje algebraico. Me refiero a que escribiré como ejemplo frases en español, las cuales, abajo, escribiré también su forma o su representación en lenguaje algebraico. Por ejemplo, esta primera frase: el doble del cuadrado de un número más el triple del cubo de otro número. Aquí hablamos de un número que está al cuadrado y que está multiplicado por 2 más un número que está elevado al cubo que está multiplicado por 3. Esto se representaría en lenguaje algebraico como 2a al cuadrado más 3b al cubo. ¿Por qué A y B? Bueno, porque necesitamos algún número que desconocemos. Las letras, en este caso, para el álgebra, se utilizan como números desconocidos o como variables. En este caso, al no saber cuál es el número exacto en el que estamos hablando, utilizaremos A y B para referirnos a números completamente diferentes. Otro segundo caso o segunda frase sería el cuadrado de la diferencia del quíntuple de un número y otro número. En esto nos referimos que el cuadrado, como está aquí, de la diferencia, refiriéndonos a una resta, del quíntuple de un número, o sea, un número multiplicado por 5. En este caso, al agarrar un número diferente, y por ejemplo, para diferenciarlo del ejemplo anterior, utilice una C. Esta C está multiplicada por 5, ya que es el quíntuple, y restada por otro número, ya que hablamos de una diferencia. Entonces, esta expresión se lee como el cuadrado de la diferencia del quíntuple de un número y otro número. La tercera frase en español es el sextuple del producto del cubo de un número y el cuadrado de otro número. Cada vez estas frases se van complicando más, pero no se preocupen. Cuando hablamos del sextuple del producto del cubo, nos referimos a que va a haber una multiplicación, ya que nos referimos a un producto. Entonces, la multiplicación está multiplicada por 6, aparte de ser una multiplicación, porque hablamos de un número que está elevado al cubo por otro número diferente que esté elevado al cuadrado. Así que hablamos de el sextuple, aquí podemos ver el 6, del producto, una multiplicación, aunque también podemos representar la multiplicación con un punto en medio para referirnos a que es una multiplicación. No podemos utilizar una X porque la X se puede usar para una variable y eso podría confundir. Podemos colocar un punto, pero si están las variables o las letras, en este caso, juntas, automáticamente podemos decir de que se trata de una multiplicación. Si hay un signo de más, es una suma. Si hay un signo de menos, es una resta. Y si están juntos, es una multiplicación. Entonces, hablamos del sextuple del producto del cubo. El sextuple del producto del cubo de un número y el cuadrado de otro número. Hablamos de una multiplicación que está multiplicada por 6 y la multiplicación consiste en un número desconocido al cubo por un número desconocido al cuadrado. La cuarta frase la podemos encontrar como el cociente de la suma de dos números y 9 al cuadrado. Cuando nos referimos a cociente, hablamos sobre una división. Esto, entonces, como representación en lenguaje algebraico, lo podríamos definir como dos números diferentes, O y P. En este caso, yo agarré estos para diferenciarlos de los ejemplos anteriores. Y la división se podría representar con una diagonal, se podría representar con el símbolo de división o como una fracción. Y aquí hablamos de el cociente, o sea, la división de la suma de dos números desconocidos, pero más p en este caso, y el cuadrado de un número, y 9 al cuadrado, disculpen. La quinta frase en español es la tercera parte del producto entre el cuadrado de un número y el cuádruple de otro. Esta frase para muchos podría sonar muy confusa, o muy amplia, o al llevar mucho cuadrado, tercera, podría confundirlos, pero no se preocupen. Lo que necesitamos saber en la representación del lenguaje algebraico es que hablamos de una división porque hablamos de la tercera parte. Aquí nos referimos a una tercera parte. En el caso anterior,
hablamos del cociente y también nos referimos a una división. En cambio, aquí nos referimos a una tercera parte. Con la tercera parte nos referimos a que necesitamos dividirlo y agarrar solo un pedazo de esas tres. Por eso hablamos de una división y por eso lo dividimos entre tres. Y hablamos del producto, o sea, de la multiplicación de un número desconocido al cuadrado. En este caso, el número desconocido es x, que está al cuadrado, por un número que esté multiplicado por 4, o sea, el cuádruple de otro. Así que hablamos de la tercera parte del producto, o sea, la división, dividir en 3, de la multiplicación entre un número al cuadrado, en este caso x al cuadrado, y un número que esté multiplicado por 4, o sea, el cuádruple de otro número. Y así es como tenemos este resultado.